buenas noches. Como todos los sábados a esta hora le damos la bienvenida en este espacio Línea Abierta en el que hacemos un repaso a lo que ha sido la semana en el municipio de Benalmádena. Hablamos un poquito de todo lo que se está haciendo y por supuesto también ya saben que ustedes si quieren participar pueden hacerlo a través del teléfono que cada día le ponemos para que usted pueda participar con nosotros si es que así lo quiere. Ya está con nosotros en este plató el alcalde del municipio, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal la semana? Pues muy bien. Ajetreada como siempre. Muy intensa, pero estamos felices porque van saliendo las cosas, ¿no? Es verdad que hemos trabajado mucho esta legislatura y la pandemia pues nos retrasó muchos proyectos, pero esta semana están saliendo las cosas y estamos muy contentos y felices, ¿no? Hablando de proyectos que parece que empiezan a caminar o que por lo menos ya tenemos respuestas de que la tenemos que tener, hablo de Adif, parece que está dando alguna solución a ese apeadero tan reclamado o por lo menos está dando opciones. Bueno, es que la insistencia y, no paráis, ¿no? Y nuestra tozudez al final ha permitido o ha conseguido, ¿no?, que hayamos avanzado muchísimo en la última legislatura, ¿no? Yo siempre he defendido que en ese lugar concreto de la urbanización de Nueva Torrequebrada había posibilidad de construir un nuevo apeadero de cercanías, ¿no? Hay que entender también que en toda la línea del cercanía C1 Benalmádena solo tiene dos paradas, que es Torremuelle y Arroyo de la Miel, mientras que ciudades como Fuengirola o Torremolinos casi nos duplican en paradas, ¿no? Y además hablamos de Nueva Torrequebrada, que es un barrio que ha crecido durante las últimas décadas, ¿no? Se intentó hace una serie de años, el proyecto nunca llegó a salir y bueno, fue una de nuestras banderas y ha sido una de nuestras banderas esta legislatura y empezamos a trabajar pues a comienzo de la legislatura. Y hoy por hoy la verdad que tenemos un avance considerable si comparamos con todo lo que ha habido hasta atrás, ¿no? En esa estación solo se han hecho varios estudios de demanda, varios estudios de capacidad y un par de estudios de viabilidad, ¿no? Y todos esos estudios se han hecho precisamente en el transcurso que va desde 2020 hasta 2022. En 2 años hemos conseguido hacer todos los estudios que no se habían realizado hasta ahora para la construcción del apeadero, ¿no? Y los primeros estudios se hicieron justo antes de la pandemia. Se hizo un estudio de capacidad, de viabilidad y un estudio de demanda, ¿no? Porque nosotros alegábamos que había una demanda enorme en el entorno y que iba a ser viable y además rentable esa estación de cercanía, además de ayudar precisamente a la movilidad dentro del municipio. Los técnicos del Ministerio y de Adif hicieron un concienzudo estudio y cuando nos sentamos pues nos dijeron que no era viable por el retraso que ocasionaba al resto de estaciones y a la vía en general, ¿no? A toda la línea en general, ¿no? Con lo cual decían que en estos momentos, en aquellos momentos, no era rentable. De aquellos estudios dimos cuenta a toda la oposición y a toda la corporación, dimos cuenta igualmente a los vecinos del entorno del barrio y esperamos un tiempo prudencial. Hemos esperado 1 año y medio para volver a insistir al Ministerio y a Adif de la necesidad de instalar esa estación, ¿no? Ahora el estudio ha cambiado sustancialmente, no es que haya mejorado muchísimo, pero sí tenemos ya datos que son alentadores, ¿no? Y ya tenemos un compromiso por parte del Ministerio de volver a estudiar en los próximos meses la posibilidad real ya de instalar esa estación. De momento ya nos han dicho cuáles son los pasos que tenemos que seguir, pero sí es verdad que el estudio ya alerta de varias cosas. Primero, el umbral de rentabilidad es menor, quiere decir en menos tiempo se puede reducir, o sea, se puede obtener la rentabilidad de la estación. Ya hablan también de la operativa de la línea y hablan de que ese minuto que antes se perdía se puede salvar introduciendo un nuevo tren en la línea, mejorando la frecuencia y metiendo una cuadrilla digo una cuadrilla para que lo entiendan quienes nos están viendo, ¿no? 3 nuevos conductores para los distintos turnos, ¿no? Y ya hablan de una cantidad económica que supondría para el resto de la línea y ya hablan también de 3 posibles proyectos para la instalación de la línea, ¿no? Perdón, del nuevo apeadero, ¿no? Y además 3 opciones de anteproyecto, porque además una de las cosas que nos pedían es que tenía que haber una zona de aparcamiento, tenía que haber una zona donde la accesibilidad permitiese llegar perfectamente a la estación, ¿no? Y al final lo que nos encontramos son 3 distintos proyectos, 3 distintas opciones y lo que nos piden ya es que toda la zona verde que hay alrededor de lo que sería el nuevo apeadero, que la recalifiquemos. Actualmente es una zona verde en nuestro PGO y tenemos que recalificarla como zona de equipamiento. También se da una valoración de lo que costaría también construir esa estación, que hablamos de unos 5 o 6 millones de euros, y ya lo que faltaría una vez
culminemos el proceso de transformación de la zona verde a zona de equipamiento, pues sentarnos y poner ya fecha y refinar los detalles, ¿no?, de la construcción, quién se hará cargo de la financiación, cuándo se introducirán los cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy estamos más cerca de la construcción de lo que hemos estado nunca como ayuntamiento y como ciudad, ¿no?, con lo cual estamos muy satisfechos, ¿no? Bueno, ha sido un cambio importante de Adif, que en las otras reuniones que se había mantenido siempre había dicho que era inviable, que era imposible, todo eran pegas, y el cambio a dar 3 opciones, a que se estén recalificando, se van a recalificar sí. los terrenos, pues ha sido un avance desde importantísimo. Luego abre una línea de expectativas, ¿no? Es verdad que el Ministerio aún no se quiere pronunciar porque les exigimos por parte del Ayuntamiento una foto entre el secretario de Estado, la ministra o los responsables de Adif, ¿no?, con este alcalde, ¿no?, para dar carta de veracidad a la reunión. Ellos de momento no quieren pronunciarse, todavía está estudiando de qué forma pueden introducir en los presupuestos las partidas que ayuden a construir, o quizás que sea el ayuntamiento quien se haga cargo de parte de la financiación, pero sí es cierto que ya nos han puesto por delante las 3 posibles opciones, ¿no? Y además cada opción tiene los aparcamientos situados en un lugar diferente, tiene la ubicación, me refiero si va en el norte o en el sur, lo que es el propio apeadero, y cada una tiene su diferencia con respecto a la otra, pero todas van en torno a los 5 o 6 millones de euros y todas van a necesitar de la recalificación de los terrenos. Y aquí sí quiero también no generar falsas expectativas. Una recalificación de terreno y mucho más si se trata de una zona verde, hablamos de un procedimiento administrativo que puede ir desde los 3 meses a los 9 meses, ¿no? Nosotros vamos a intentar ya en el pleno de diciembre llevar la aprobación inicial, pero luego aquello necesita de informe de la Consejería de Medio Ambiente y de Urbanismo de la Junta de Andalucía y además dictamen del Consejo Consultivo, con lo cual nos podemos ir a 6, 7 meses, quizás más, para conseguir la recalificación de esos terrenos. Insisto, es lo mismo que hicimos con el kilómetro 222. El kilómetro 222, cuando hubo que hacer la ampliación, también afectaba a una zona del municipio que era zona verde y hubo que recalificar esos terrenos. Ahora vamos a actuar de la misma forma, ¿no? Pero es el paso inicial para una vez tengamos luz verde por parte del Ministerio, de tener todos los terrenos a disposición de la construcción de esa infraestructura, ¿no? Con lo cual estamos contentos. Y está claro que el primer paso lo tiene que dar el Ayuntamiento, la recalificación de estos terrenos, pero después tiene que entrar los proyectos del Ministerio y después los presupuestos. O sea, quiero decir con esto que esto va largo en el tiempo, bueno, ¿no? Pero efectivamente, esto, yendo todo medianamente bien, yo estimo que en un par de años se podría ya empezar a construir ahí algo, ¿no? Hablamos de recalificar los terrenos, de que elijamos ya la opción, de que nos pongamos de acuerdo en la financiación, de que se redacte definitivamente el proyecto de ejecución y de que salga a licitar, ¿no? Y todo eso está incluido además en los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pues sí, a lo mejor 2 años y medio, 3 años, ¿no? Pero si no empezamos ahora, sí, nunca lo vamos a tener, ¿no? Yo recuerdo que el kilómetro 222 se empezó los primeros trámites en el año 2008 y ha sido una realidad en el año 2018. Hablamos de casi 10 años, ¿no?, de ejecución, de idas y venidas, ¿no?, de proyectos que se redactaba, luego se modificaba, luego se ponía en marcha la licitación de las obras, luego había que hacer algún modificado, y han sido casi 10 años hasta que se ha culminado la obra, ¿no? Es verdad que las infraestructuras públicas, y mucho más en los contextos actuales, ¿no?, donde hay mucha más rigurosidad, donde ya no se construye de aquella manera que se hacía antes, ¿no?, que era todo mucho más rápido, y ahora hay muchas más garantías, ¿no? Pues sí requiere de un tiempo, pero insisto, y le quiero trasladar este mensaje a la ciudadanía, hemos avanzado más en los últimos 3 años de lo que hemos avanzado jamás en la redacción y la construcción de ese apeadero, ¿no? Y tengo todos los informes de capacidad, de demanda y de viabilidad que nunca hemos tenido, y tengo todas las puertas abiertas del Ministerio y de Adif para seguir avanzando en la construcción, pero evidentemente hay que refinar y aclarar todavía muchos flecos, entre ellos la financiación, y hay que todavía pedirle el compromiso de vamos a hacer una realidad la foto con el Ministerio, y a partir de ahí, pues que sea una realidad. De momento estamos trabajando en la parte administrativa que nos han encomendado, que es la recalificación de los terrenos para que pueda ubicar en el futuro ahí la estación de cercanías, ¿no? Aquí lo malo es que hay unas elecciones de por medio, alcalde, y cuando hay elecciones de por medio cambian mucho las cosas, y me refiero a nivel nacional. Sí. Tenemos unas elecciones y bueno, esperemos que esto no sea un cortapisa para que pueda seguir el proyecto avanzando. No, hombre, esperemos que no, ¿no? Sí es verdad que, como ocurrió en las obras del kilómetro 222, la financiación
era muy exigua, y hasta que no hubo un cambio de gobierno en la nación, cambiamos de presidente, que fue Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, no hubo un impulso real en la financiación de las obras del kilómetro 222. Ahí sí es importante la voluntad inversora del gobierno que haya en cada momento en la nación, ¿no? Y en este caso, pues igual, yo tengo el compromiso ahora con la actual ministra, con los técnicos del ministerio y con Adif. Yo confío que si echamos a andar el proyecto y conseguimos consensuarlo, una vez empieza a andar va a ser muy difícil que incluso habiendo un cambio de gobierno no se materialice, pero sí es verdad que se puede retrasar a consecuencia de la financiación, ¿no? Y tenemos un ejemplo en los colegios e institutos para Benalmádena, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso de la construcción de un centro educativo y de un instituto en Benalmádena en el año 2018 con el anterior gobierno de la Junta. Hubo un cambio de gobierno y sí, tenemos un compromiso, pero llevamos 4 años de retraso, ¿no? Quizás porque el nuevo gobierno necesitó conocer cómo estaban los presupuestos o cuál era la realidad educativa de Andalucía, pero el caso es que a Benalmádena le ha retrasado 4 años y otros 3 o 4 que puede tardar todavía en construirse ese instituto. Por eso digo que para nosotros es más interesante que continúe el gobierno actual en la nación, porque ya tenemos el compromiso y el impulso para llevar adelante esa construcción, ¿no? Bueno, lo que no va a tener que esperar ya es el Centro de la Historia de Benalmádena, que se ha inaugurado esta semana. Estábamos viendo a lo largo de todos estos meses las obras que se estaba llevando a cabo cerca de la Rotonda de los Molinillos, y ya hemos podido inaugurarlo. Bueno, ya hemos inaugurado el centro, el yacimiento arqueológico de los Molinillos, ese centro de interpretación, que también es un lugar de la historia de Benalmádena, ¿no? Donde se instalaron las primeras civilizaciones que habitaron nuestra ciudad, ¿no? Hubo romanos, fenicios, ¿no? Y donde las distintas excavaciones pues hemos podido conocer mucho de cómo vivían y de qué vivían y cómo se relacionaban, ¿no? Tenemos ya el lugar abierto, se ha conseguido inaugurar esta semana, ¿no? Es cierto que estamos pendientes de dotarlo definitivamente del contenido museográfico apropiado, ¿no? Pero mientras no hemos puesto en marcha una exposición temporal, ¿no? Una exposición temporal que lo que refleja es pues la Benalmádena romana, ¿no? Y donde los visitantes van a encontrar pues relatos, historia, y van a encontrar pues muchos utensilios que se utilizaban en aquella época, ¿no? Y que era parte de la economía local de Benalmádena en aquellos momentos, ¿no? Tengo que decir que la exposición que hay hoy por hoy es una exposición, como he dicho, temporal, va a durar 6 meses, ¿no? Y que la verdadera y buena exposición va con cargo a los fondos EDUSI, ¿no? Que ya está adjudicado, que ya se licitó, y que lo que está la empresa es trabajando ya en el contenido museográfico, ¿no? Para empezar a ponerlo, ¿no? Yo estimo que para marzo, abril, posiblemente vamos a tener este mismo centro, pero dotado con mucho más contenido, ¿no? Y hablamos de contenido multimedia, de vídeos interactivos, de muchos más utensilios, en definitiva un museo bastante interactivo, ¿no? Para los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y creo que es un elemento más de atracción turística, ¿no? Ya si visitáis este yacimiento arqueológico podréis ver cómo uno de los murales precisamente explica dentro del término municipal de Benalmádena cuáles van a ser los siguientes pasos, y lo que queremos digo los siguientes pasos de los distintos yacimientos que hemos encontrado, ¿no? Desde la Cueva del Toro hasta las Torres Vigías, hasta las Salazones de Torremuelle, pasando por Benalroma y terminando en el yacimiento arqueológico de los Molinillos, ¿no? Y todo lo relacionamos en una ruta que queremos desarrollar durante los próximos meses, y lo vamos a desarrollar porque además va con cargo a los fondos europeos, a los fondos EDUSI, ¿no? Y nos hubiera gustado que hubiera estado hace un año, pero insisto, es que precisamente la COVID, ¿no? La pandemia nos ha retrasado mucho del impulso administrativo que teníamos puesto en marcha para esta legislatura, ¿no? Pero a pesar de ello y con el tiempo al límite hemos conseguido inaugurar ese yacimiento, que también es un proyecto que estaba bloqueado durante décadas, ¿no? Es verdad que lo hablaba el otro día con algunos compañeros de corporación, la estabilidad política genera precisamente que muchos proyectos que se encontraban guardados en los cajones pues se puedan desarrollar, y hablo del kilómetro 222 que lo pudimos finalizar, hablo de la ampliación del hogar de mayores Anica Torres, hablo también de este centro arqueológico de los Molinillos, incluso de la recuperación de 72.000 metros cuadrados de los cuales Fuengirola se apropió de Benalmádena, ¿no? Hemos conseguido desde la estabilidad volver a recuperar cosas que teníamos abandonadas o perdidas, ¿no? Además le hemos dado estabilidad política al municipio, solvencia económica y saneado de arcas públicas al ayuntamiento, y creo que todo ello es consecuencia precisamente de esa estabilidad política. Tengo alguna frustración, porque es lógico, como es el caso de Tivoli World o como es el caso de Antonio Machado, ¿no? Que nos hubiera gustado haber remodelado lo que es la avenida, porque era nuestro proyecto, la gran inversión para Antonio Machado. No obstante, lo haremos
pues repensando el proyecto, con un proyecto que consiga unar el consenso de toda la ciudadanía. Pero sí es cierto que hoy en Benalmádena existe mucha confianza y mucha más certidumbre de la que existía hace 8 años, ¿no? Y prueba de ello es que nuestros hoteleros están invirtiendo en remodelar su planta, están viniendo grandes inversiones a la ciudad y estamos trabajando para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y qué importante es la recuperación de la historia para seguir avanzando, y además también el que el municipio cuente, un municipio turístico, cuente además del sol, de la playa y de la diversión, con estos parámetros culturales que tanto beneficio le están dando a otras partes de nuestra Costa del Sol o a la capital, a Málaga. Desde luego, a ver, no tiene nada que ver con lo que es la Málaga de los museos, ¿no? Donde hay distintas exposiciones itinerantes, ¿no? Y donde vienen obras de arte del siglo XVIII, XVII. Hablamos de la historia de Benalmádena. Aquí claro, no traemos nada itinerante, hablamos de lo que eran nuestras raíces, ¿no? De cómo es la Benalmádena actual, ¿no? Porque Benalmádena ha tenido muchas civilizaciones habitando nuestro entorno desde el siglo I, prácticamente incluso siglo X, siglo XI, pasando por Albaitar y terminando por Félix Solecio, ¿no? Tenemos una gran historia, y esa historia también es parte de nuestra identidad, que tenemos que contar, ¿no? Y que quizás también es interesante para los turistas y visitantes, ¿no? Claro que sí. Y además es importante el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 4 años del gobierno municipal, donde prácticamente se ha duplicado la plantilla de trabajadores públicos dedicados a la cultura, ¿no? Ha habido también un esfuerzo importante pues para dotar de medios y para poder trabajar en muchas de estas cosas, ¿no? Ahora, dentro de poco, os hablaré también de la Cueva del Toro, que es una cueva de origen paleolítico, donde hay pinturas rupestres y que también estamos trabajando para poner en valor. De hecho, hace poco han estado un equipo de National Geographic precisamente visitando la cueva, por lo que podría albergar, ¿no? Y quizás no lo sabemos, pero quizás podamos dentro de poco adelantar algún descubrimiento respecto a nuestras raíces, respecto a nuestros orígenes, ¿no? Y esto, insisto, se hace también desde la estabilidad política. Si no hubiera esa estabilidad, si hubiera habido, como ocurrió hace tiempo, 4 gobiernos en 8 años, es muy difícil que nadie sea capaz de liderar un proyecto de ciudad que abarque no solo la movilidad, las infraestructuras, sino también la historia y la cultura de la ciudad, ¿no? Y ya que estamos hablando de inauguraciones, creo que será este próximo lunes cuando se abra nuevamente lo que era el Parque Pocoyo, que ahora es Parque Idaira. Sí, Parque Idaira, sí. Que se iba a poner en marcha ayer viernes, pero llovió, gracias a Dios. No pudimos... Llovió que nos hacía muchas faltitas y no llovió lo suficiente, pero bueno, algo cayó y va a ser el próximo lunes. Bueno, ya está abierto, ¿eh? Ya están los más pequeños y pequeñas, están ya disfrutando del parque, pero sí está pendiente la visita del alcalde y del concejal para comprobar que está todo en perfecto estado. Falta algún detalle todavía, alguna vela de sombra que van puestas y que por las circunstancias de la guerra de Ucrania y del desabastecimiento que están sufriendo muchas industrias de materiales, pues se ha retrasado, ¿no? Pero en los próximos días colocarán esas velas y bueno, lo que hemos hecho prácticamente es una renovación de ese parque que, aunque era un parque muy visitado, en los últimos años no se había puesto al día muchas de los columpios o de las atracciones que tienen, ¿no? Y es verdad que tienen un uso enorme. También había un problema con algunos árboles que habían crecido mucho y cuyas raíces pues estaban levantando parte del adoquinado, ¿no? Y ya se nos habían quejado muchos padres y madres porque tropezaban las personas mayores, porque los niños se caían, se hacían daño, ¿no? Entonces todo esto lo hemos arreglado, hemos vuelto a alisar todo el parque, hemos sustituido algunas especies por otras que sean menos dañinas quizás para el propio adoquinado del parque, y lo hemos abierto con nuevos columpios, ¿no? Y ya está prácticamente lleno todos los días. Y falta el detalle de las velas de sombra que durante los próximos días las instalaremos, ¿no? Así que también otra inversión que hemos hecho y que viene a consecuencia de poner en marcha ese nuevo contrato de parques y jardines, ¿no? Que yo creo que los vecinos son conscientes, o al menos se ve, ¿no? Yo lo percibo, ¿no? De la mejoría considerable de nuestros parques, ¿no? Y jardines, ¿no? Es más, hay otra inversión importante también en el Parque de la Paloma relacionada con este contrato, y Benalmádena yo creo que hoy por hoy está mejorando, incluso en aspectos que hasta hace poco eran una debilidad. Nosotros nos encontramos un contrato de parques y jardines en el año 2015 que tenía una reducción de casi 1 millón de euros, ¿no? Y eso al final se notaba en la frecuencia con la que nuestros operarios pasaban por determinados lugares. Hoy en día todo eso está saneado, solventado, tenemos un buen contrato de parques y jardines adaptado a la realidad del municipio, que además permite
hacer inversiones, y esta legislatura yo haré dentro de poco balance de los árboles que se quitaron porque eran problemáticos para el urbanismo de la ciudad o para los ciudadanos, y de los árboles que se han puesto. Y os adelanto que es un balance bastante favorable, ¿eh? Han sido casi 3 veces más los árboles que hemos puesto frente a aquellos que hemos quitado porque ocasionaban algún tipo de daño a la ciudad, ¿no? Y lo importante que es tener pulmones verdes en la ciudad cuando, bueno, pues la población va ampliándose y hay que tener también zonas de recreo y zonas de esparcimiento y zonas para disfrutar de la vegetación. Desde luego. Y luego otra de las grandes apuestas que hemos tenido también esta legislatura y también es consecuencia de la estabilidad, ¿no?, es el Parque Albaitar, ¿eh? Hablamos que el Parque Albaitar es el gran pulmón verde, no solo de Benalmádena, sino de la Costa del Sol, y que durante mucho tiempo ha sido una escombrera, donde los constructores llevaban allí aquello que no podían llevar al vertedero, ¿no? Todo aquello ha cambiado considerablemente, hemos creado senderos, hemos hecho el vallado del Parque Albaitar, hemos sembrado especies autóctonas, hemos embovedado el arroyo, se están redactando la fase 1 y 2 de la construcción del parque y se van a redactar las fases 3 y 4 con ese nuevo contrato marco de proyectos que hemos firmado esta semana, ¿no? Con lo cual hay ya una planificación y una hoja de ruta para poner en marcha el Parque Albaitar. Y era otro de los proyectos que desde el año 2005 no se movía prácticamente nada, ¿no? Y que ha tenido que haber cierta estabilidad en la ciudad pues para poder impulsar este proyecto. Por eso digo que muchas de las ciudades del entorno, ¿no?, cuando los vecinos nos dicen es que tal o cual ciudad ha mejorado o ha prosperado con respecto a las demás, hay que mirar que hay una parte importante de estabilidad política, ¿no?, de mantener unos criterios, de mantener una confianza y una certidumbre, y eso ya no solo mejora la inversión pública, sino también la inversión privada, ¿no? Genera esa confianza que necesitan las ciudades para crecer, ¿no? Está claro. Por cierto, ahora que lo ha apuntado el alcalde, lo del convenio marco que se ha firmado para obras, para proyectos, quien nos esté viendo dirá, esto que he escuchado yo de un convenio marco, ¿eso qué es lo que es? Parece una cosa sin importancia, sí, ¿no?, pero tiene más importancia de la que pensamos, ¿no? Fijaros que para poner en marcha cualquier inversión necesitamos 2 cosas. Primero, financiación económica y luego proyectos. Y muchas veces los proyectos no están esperando allí a que tú digas, cuando me refiero a proyectos me refiero a la carpeta del proyecto redactado, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a construir una avenida o un parque de bomberos o un centro de arte, no puedes salir a licitar sin saber lo que cuesta, ¿no?, ni qué es lo que tienes que ofertar si eres uno de los licitadores, ¿no? Por lo tanto hay que hacer un estudio, claro, un estudio de arquitectura con un proyecto básico y un proyecto de ejecución que valore las obras que hay que hacer, ¿no? Y que una vez que estén valoradas, pues valen X. Bueno, pues ahora salimos a licitar, tenemos X dinero y lo ponemos en marcha para poner en práctica esa inversión, ¿no? Es verdad que cuando llegamos en el año 2015 nos encontramos el ayuntamiento con una deuda de 123 millones de euros y pusimos todos los esfuerzos en sanear las arcas públicas, ¿no? Y en 2019 la idea era poner en marcha este contrato marco que nos iba a permitir redactar todos los proyectos durante los 4 años de legislatura y a partir de ahí pues realizarlos o ejecutarlos, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que llegó la pandemia. Y este contrato marco hemos tardado casi 2 años y medio en adjudicar, ¿no? Porque después de la pandemia, que hubo que paralizar todas las mesas de contratación, que hubo que dar plazos mayores a los licitadores, que nuestros técnicos municipales se dedicaron a dar una respuesta a la pandemia, pues ese contrato marco se fue aplazando y alargando en el tiempo, ¿no? Y estos días ya hemos conseguido cerrarlo y firmarlo, creo que con algo más de 20 despachos de arquitectura, ¿no?, estudios de arquitectura, ¿no?, de ingenieros, arquitectos, aparejadores, ingenieros de obra civil, peritos industriales, ¿no?, y son un total de unos 80 proyectos que vamos a ir durante los próximos 4 años solicitando, pero que ya tenemos el proyecto, la dirección de obra y los estudios de seguridad y salud. Esto, yo lo explicaba el otro día en la rueda de prensa, nos va a permitir reducir los plazos casi en 1/3, claro, que es lo que tardamos hoy por hoy en poner en marcha una inversión, ¿no?, porque hay que redactar el proyecto. Una vez tiene el proyecto redactado, sales a licitar la obra, una vez tienes licitada la obra, contrata la dirección de obra, luego y nos vamos casi a 2 años para empezar cualquier tipo de inversión. Hoy en día con este contrato marco definitivamente vamos a tardar 1/3 menos de lo que tardamos, entre otras cosas porque los proyectos ya los vamos a tener y luego la parte económica, la financiación también la tenemos un ayuntamiento solvente con un buen remanente, ¿no? Y esta es la planificación de los próximos 4 años, ¿no?, que nos hubiera gustado haberla tenido hace 2, pero que no pudo ser a consecuencia de la pandemia. Ahora sí podemos decir que podemos tener la rueda de la inversión municipal pues casi en movimiento constantemente, ¿no? Y estamos muy satisfechos. Creo que han sido unos 20, como he dicho, despachos o estudios de arquitectura para casi 80 proyectos y hablamos de una inversión de casi 3.100.000 euros, ¿no?
importante en la redacción de proyectos, ¿no? Aquí va incluido ya las fases 3 y 4 en la redacción de proyectos del Parque Albaitar, van incluidos los proyectos que falta por redactar de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, del EDUSI, y van incluidos muchos proyectos como el Palacio de las Artes, o como la Biblioteca de Benalmádena Pueblo, o muchos proyectos que entiendo con razón que los vecinos, o el Parque de Bomberos, ¿no?, nos decían, oye, es que esto tiene que salir ya, es que nos dijisteis que lo ibais a hacer hace 2 años, y, claro, pero es que hay que redactar unos proyectos previos, hay que hacer una serie, ya todo esto lo vamos a tener solventado, porque además ya está adjudicado el contrato, ¿no?, y ya están trabajando los técnicos de estos distintos gabinetes, están trabajando ya en esos proyectos, ¿no? Así que muy felices y contentos también. Te digo, ha sido una semana prácticamente redonda, ¿no? Ha salido todo. Sí. Esto es un vehículo para agilizar el que todas las obras y todo salga con mayor rapidez, que en los plazos nos morimos, cuando vamos a hacer algo, los plazos luego. Es que nos da tiempo a todo. Pero Ana, es importante también entender que tenemos una planificación, ¿no?, que el ayuntamiento no está trabajando a palos de ciego, ¿no?, que sabemos lo que queremos, ¿no?, y que sabemos dónde vamos, ¿no?, y que en esa línea estamos trabajando, planificando lo que vamos a hacer ya durante los próximos años. Creo que es importante, ¿no? Claro que sí. Entre ellos se ha adjudicado también las obras de mejora del acceso a Carvajal. También, cierto. La semana ha sido, qué barbaridad. La semana ha sido redonda. No habéis parado, sí, habéis estado peor que yo, que no habéis parado. Además son unas obras necesarias donde además en un talud que prácticamente no tiene ningún tipo de utilidad, vamos a instalar una rampa para bajar a la playa, ¿no?, para permitir a personas con movilidad reducida que puedan acceder a la playa de Carvajal. Hoy en día la única forma de acceder a esa playa es a través de unas escaleras o a través del túnel de Carvajal, que además tiene una pendiente bastante enorme. Nadie con una silla de ruedas o con un carrito de bebé podría bajar fácilmente por allí, ¿no? Ahora lo vamos a facilitar, ¿no?, adaptarlo además a la nueva normativa de accesibilidad para que sea un descenso suave o una subida suave, ¿no?, en un paseo con bancos, con papeleras y además con árboles de sombra, ¿no? Por eso digo que al final, casi cuando hagamos el balance de todos los árboles que hemos plantado y aquellos que hemos cortado por necesidades, los vecinos van a poder comprobar que hemos superado con creces los 2.000 árboles prometidos durante esta legislatura que íbamos a plantar, ¿no? Y lo cual quiere decir que Benalmádena es ahora mucho más verde de lo que era hace 3 años, ¿no? Además, el acceso y la rampa va a permitir llegar a la playa de Carvajal, que como he dicho era una playa donde las personas con movilidad reducida tienen dificultades para acceder, y además hay también un contrato que está a punto de adjudicarse de equipamiento para playa, ¿no? Y la idea es que la playa de Carvajal sea la tercera playa accesible de Benalmádena. Hoy por hoy tenemos 2, la de Malapesquera y la de Los Maites, ¿no? Y esta podría ser una buena playa también para personas con movilidad reducida, ¿no? Tiempo para que esta obra pueda estar terminada. Yo es que me gusta informar esta a obra la gente, alcalde. se ha adjudicado ya. Lo que hicimos el pasado viernes fue firmar el contrato y a partir de ahí me decía la constructora que empezarán o la semana que viene o la siguiente, que están acopiando los materiales y están preparándose y va a ser una obra que va a mejorar sustancial y considerablemente el entorno de la playa de Carvajal, ¿no? O sea que lo vamos a tener para el verano que viene, ¿no? Sí, ahora son 2 meses o 3 meses creo de ejecución. Bien, entonces, sí, la tendremos dentro de poco, ¿no? Al igual que las escaleras que estamos haciendo en Santa Ana, ¿no?, que era una obra del año 2010 que también hemos conseguido desbloquear, ¿no?, y que va a permitir tener mayor permeabilidad precisamente para acceder a las playas urbanas de Benalmádena, ¿no? Hoy por hoy resulta que el paseo marítimo está comunicado por 3 sitios. Añadimos un sitio más para comunicar la avenida Antonio Machado con el paseo marítimo, ¿no?, con lo cual mejoramos la permeabilidad y permitimos que más personas puedan acceder a la playa, ¿no? O como las obras de Pasaje del Potro, que también eran unas obras del año 2010 y que también hemos conseguido desbloquear, terminar y realizar, ¿no? Por eso insisto y soy muy pesado con la estabilidad política, pero es que es lo que permite sacar proyectos e impulsar las mejoras de nuestra ciudad, ¿no? Sí, si no hay estabilidad política y no hay dinero, no se puede hacer nada. Desde luego. Eso está claro. Por cierto, que hablaba el alcalde hace unos instantes del tema del Parque de Bomberos y esta semana Juan Olea, concejal del Partido Popular, hablaba también de este tema, de que está estancado, de que están allí los terrenos dispuestos desde hace mucho tiempo y no se pone en marcha estas obras. Vamos a escuchar al concejal. Vale. Nos encontramos delante de lo que debería haber sido el nuevo Parque de Bomberos de Benalmádena. Pero he dicho bien, debería. Lo único que tenemos en la actualidad es, como estáis viendo, un cartel
que ya por desgracia está deteriorado incluso por el paso del tiempo y que lo que resume es que es una promesa electoral del equipo de gobierno que no se ha atendido ni se ha cumplido para el bien de nuestros ciudadanos. Esto demuestra que el equipo de gobierno actual, liderado por el Partido Socialista, tiene un modelo de ciudad para Benalmádena que está totalmente desgastado y que ha sido totalmente un fracaso después de 8 años de gobierno. Un gobierno que ha sido incapaz de cumplir su programa electoral con los vecinos y su compromiso con todos los vecinos durante estos 8 años, pues sin duda alguna ya no es creíble ni podemos tener ningún tipo de confianza a que cualquier tipo de mensaje que se hacen antes de unas elecciones municipales, que como bien sabemos estamos en cierne, se pueda llevar a cabo. Bueno, pues dos aspectos los que pone sobre la mesa Juan Olea. Por una parte, hablemos en principio del parque de bomberos. ¿Qué pasa con este parque de bomberos? Bueno, es que lleva razón en la parte que dice que no hemos cumplido con esta promesa electoral, ¿no? Pero también hay que entender que ha sido una legislatura muy convulsa, de las cuales, de los 4 años, solo 2 hemos podido dedicar a gestionar realmente el municipio. El resto, los otros 2 años, nos dedicamos a dar una respuesta a la pandemia, ¿no? Con lo cual prácticamente hemos tenido media legislatura, ¿no? De la cual aún no ha terminado, nos falta todavía 5 meses, ¿no? Entonces podemos decir que esta promesa electoral a día de hoy no se ha cumplido, pero también hay que ser justos y decir que se han cumplido pues la mayor parte de las promesas electorales o compromisos que tenemos con los ciudadanos, ¿no? Y hablo de el carril de la avenida del Cosmo, del kilómetro 222 terminado, hablo de Final de Ligure, hablo de Pasaje del Potro, hablo de la ampliación del hogar de mayores Anica Torre, de la avenida Dalai, de las escaleras de Santa Ana, de la Plaza Olé. Y podría seguir, porque son muchos de los proyectos que comprometimos con los ciudadanos y que sí se han realizado, ¿no? Y quizás otro proyecto que tenemos comprometido, que era la avenida Antonio Machado, pues no se ha podido cumplir porque precisamente ellos la han torpedeado, ¿no? Con lo cual, siendo justos, esa promesa no la hemos cumplido, pero sí hemos cumplido bastante más, te diría que casi un 60 o un 70% de nuestro programa electoral. También tenemos promesas para mejorar la calidad de los servicios públicos. Hoy por hoy, en parques y jardines se ha mejorado, se va a mejorar y se sigue mejorando también en el servicio de recogida de basuras, ¿no? Se ha mejorado y se sigue mejorando también las actividades de nuestros mayores, ¿no? Son muchos los servicios que se han mejorado. El yacimiento arqueológico de los Molinillos también era un compromiso de este equipo de gobierno, ya está terminado y funcionando, ¿no? La puesta en marcha de la oficina de turismo del Castillo del Bilbil, ya se van a redactar los proyectos también para poner en marcha, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando en una legislatura donde 2 años además lo hemos dedicado a hacer frente a la pandemia. Por eso digo que hay que ser justos, ¿no? ¿Y la situación del parque bombero cuál es? La situación del parque bombero es una situación que ya se va a empezar a redactar el proyecto y que ha costado un poco más porque no encontramos al ingeniero que fuese capaz de redactar un pliego de condiciones para salir a licitar. Y digo esto porque construir un parque bombero no es construir un edificio común, ¿no? Hablamos de un parque bombero, es el lugar donde en cualquier situación de emergencia, desde que salta un volcán, que nos caiga un meteorito, que haya un terremoto, es el edificio del municipio que tiene que aguantar cualquier tipo de contingencia. Ese tiene que estar en pie, pase lo que pase. Entonces los requerimientos de cimentación, de estructura, son mucho mayores de los que tiene cualquier edificio común. Y eso retrasa la redacción del proyecto, ¿no? Imaginaros que mañana hay un gran terremoto, los bomberos tienen que poder seguir trabajando, saliendo, entrando al parque, porque son los que nos van a dar la cobertura de emergencia que necesitamos, ¿no? Por eso tiene que ser un parque construido con unas dimensiones y con unos requerimientos técnicos que no encuentras en cualquier otro tipo de edificios, con lo cual también los arquitectos que lo tienen que diseñar y desarrollar no son arquitectos que suelen trabajar en la obra civil o en la obra residencial, y eso pues nos ha costado un poquito más de tiempo, pero ya está prácticamente listo para salir a licitar lo que es la redacción del proyecto. Precisamente va incluido en ese contrato marco que hemos firmado estos días, ¿no? Por eso decía que algunos de nuestros proyectos se han ido ralentizando retrasando, porque el contrato marco ha tardado tiempo en firmarse, ¿no? Pero que ya tenemos la planificación para los próximos 4 años y además tenemos la financiación económica para ponerlo en marcha, ¿no? Así que, por un lado, pues pido disculpas si nos hemos retrasado 1 año, 2 años en la puesta en marcha de la construcción de ese parque de bomberos, pero sí, es un compromiso de este equipo de gobierno y es voluntad llevarlo a la práctica, ¿no? Porque además nuestros bomberos lo necesitan. Pero también tengo que decir una cosa. Si los ciudadanos quieren hacer un vistazo, un recorrido de los programas electorales de todas las fuerzas políticas que nos presentamos, tanto en 2019 como en 2015 como en 2011, verán que hay proyectos que solo prometimos Izquierda Unida y el Partido Socialista. Yo no vi en ningún programa del Partido Popular
que iban a construir un parque de bomberos, ¿no? Entonces, bueno, nos reprochan porque era nuestro programa, que es el que ha apoyado la ciudadanía mayoritariamente, ¿no? Pero sí tengo que decir entonces que teníamos un buen programa, porque el señor Lara no deja de preguntar pleno tras pleno qué pasa con nuestro programa. Y yo le digo, hombre, cuando nos pregunta es porque tiene que gustar mucho nuestro programa. Sin embargo, hagan ustedes el ejercicio de coger el programa del Partido Popular del año 2019 y busquen dónde iba puesto un nuevo parque de bomberos, o busquen dónde iba puesta la ampliación del hogar de mayores Anica Torres, o busquen dónde iba la puesta en marcha del cuarto carril de Avenida del Cosmos, ¿no? No estaba en ningún sitio, ellos no habían propuesto ni prometido nada de eso, ¿no? Lo teníamos nosotros en nuestro programa, nosotros Izquierda Unida, ¿no? Y sí, nos hemos retrasado, pero es una realidad y lo vamos a hacer, ¿no? Porque además está entre nuestros compromisos y nos gusta cumplir con la gente, y nos gusta cumplir con aquello a lo que nos comprometimos. Y si no me equivoco, la adjudicación de estos terrenos para el parque de bomberos viene ya de hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, es un terreno de equipamiento municipal. Cuando se construye un sector urbanístico, los promotores inmobiliarios tienen que ceder un 10% para el aprovechamiento común, que es la zona de equipamiento, y si es una parcela que ya está apartada para la construcción del parque de bomberos, ¿no? Y eso también lo hemos hecho nosotros, eso no existía antes, ¿no? Por eso quiero decir que Benalmádena sí tiene una hoja de ruta, sí hay un modelo de ciudad, ¿no? Y es un modelo de ciudad que hemos puesto en marcha a trancas y a barrancas, porque nos encontramos un ayuntamiento muy, muy endeudado, ¿eh? Y hemos tenido que sanear las arcas públicas, además dar estabilidad. Benalmádena, tengo que recordar que era un municipio donde había muchos partidos independientes que durante mucho tiempo fueron la llave. Afortunadamente esta legislatura podemos decir que eso no ha ocurrido y que los partidos que están representados en la corporación son partidos de ámbito nacional, ¿no? Que tienen quizás una seriedad o una sensibilidad diferente. Y bueno, todo ello es consecuencia de la estabilidad política, que tengamos expectativas. Sin desmerecer a los partidos, sin desmerecer a nadie, por supuesto. Locales y pequeñitos. Por supuesto, pero la experiencia que hemos tenido hasta ahora de partidos independientes, no sé la que vendrá, ¿no? Yo no, evidentemente, no soy yo nadie para juzgar a los demás, ¿no? Y todo el mundo tiene el derecho de presentarse, y si considera que una opción independiente es mejor, y de hecho hay algunas pruebas en otros lugares y funcionan bastante bien, adelante, ¿no? Pero la experiencia este tiempo atrás no fue muy beneficiosa para la ciudad, ¿no? Yo confío que hayamos aprendido mucho de aquellos episodios y que hoy en día seamos mejores a la hora de gobernar, ¿no? Pero lo normal, la experiencia anterior era que cuando venía un concejal independiente exigía muchísimo para lo que representaba la corporación, ¿no? No sé lo que ocurrirá a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues también ha hablado en esta semana otra de las concejalas, de las representantes del Partido Popular. En este caso lo hacía con respecto a los espigones. Hablaba de que sigue sin existir un presupuesto para los espigones, que es de vital importancia para Benalmádena. En este caso era María José Lara quien hacía esta aportación. ¿Cuándo va a entender el PSOE la importancia de los espigones para Benalmádena? Pensábamos que este por fin iba a ser el año. Así lo anunció el alcalde socialista Víctor Navas en abril, cuando dijo que iban a venir 27 millones de euros para la construcción de los espigones de Benalmádena. Pero sorpresa, otro año que no ha podido ser. Los presupuestos para 2023 no viene ni un solo céntimo para la construcción de estos ansiados y necesitados espigones. Las inversiones que se hacen cada año en rellenar nuestras playas de arena son medidas cortoplacistas que no duran ni 2 ni 3 semanas. Es lo mismo coger un fajo de dinero y quemarlo. No sirve para nada porque los constantes temporales hacen que las playas cada vez vayan perdiendo metros. La concejala habla de 27 bueno. millones de euros que venían para los espigones de Benalmádena. Madre mía. ¿Qué ha pasado con ellos? Madre mía, que es como coger, ¿no?, un fajo de dinero y quemarlo, ¿no? Sí. Madre mía. Jamás había la recuperación visto que se hace de una comparación tan frívola, ¿no? A ver, se lo dije a la concejala, hacer oposición o hacer una rueda de prensa es para aportar algo, pero no para cumplir el expediente. Es que parece que vienen a cumplir el expediente. Primero porque todos los datos que da son erróneos. 27 millones, ¿alguien se imagina 27 millones de euros para hacer espigones en Benalmádena? Es que prácticamente empedraríamos y alecataríamos pues toda la playa y toda la línea marítima, ¿no? Es que eso es muchísimo dinero. No son 27 millones. 27 millones para la provincia de Málaga. Ajá. Pero claro, para saber eso hay que estudiarse los datos y no vale con llegar a una rueda de prensa y soltar lo primero que se te pasa por la cabeza. 27 millones de euros es la inversión del gobierno en los presupuestos generales del Estado para la provincia de Málaga, para el litoral malagueño. A Benalmádena viene
cerca de 1 millón de euros para la construcción, la ampliación del dique exento de Malapesquera, ¿no? Que además va a permitir proteger pues parte de la playa de Riviera, de Malapesquera, incluso parte de la playa de las Gaviotas y Santa Ana, ¿no? Luego la concejala dice que no viene ni un solo céntimo a los presupuestos de 2023. Es cierto, no viene un solo céntimo porque ya venían los presupuestos de 2022, con lo cual, digo, vuelvo a insistir, hay que prepararse los temas, no puede uno llegar aquí a soltar una rueda de prensa lo primero que se le pase por la cabeza. En los presupuestos de 2022 va incluida esa actuación. Y además, esa actuación se va a adjudicar ya está el periodo de recepción de ofertas, con lo cual yo estimo que de aquí a final de año se va a adjudicar y se va a empezar posiblemente a primero de año, ¿no? Con lo cual sí va a ser una realidad. Fue un compromiso del Gobierno de la Nación con Benalmádena y lo va a cumplir, ¿no? Por eso de que no ha empezado todavía, pues evidentemente los plazos administrativos a veces alargan un poco más la adjudicación de las obras, ¿no? Pero esa obra ya es una realidad, se va a materializar, ¿no? Y ha tardado mucho por los informes de impacto ambiental, ¿no? Había una especie de lapa que estaba protegida, que además habita precisamente en ese entorno, y eso ha hecho que todas las medidas que hay que poner en marcha para la construcción del espigón pues tengan que tener una especial sensibilidad, y con ello el atraso a la hora de poner en marcha la licitación, de adjudicar las obras y de empezar, ¿no? Pero ya va a ser una realidad. Y lo que sí viene en el presupuesto 2023 es un estudio de impacto de cambio climático sobre el litoral malagueño, ¿no? Que además lleva el estudio previo para la construcción de un segundo espigón en la playa de Santa Ana, y que daría ya protección a todas las playas urbanas de Benalmádena, ¿no? Eso lo hemos conseguido, hablando con Costa, que se introduzca ya en los presupuestos generales de 2023, y esto ya sí lo ha anunciado el propio subdelegado del Gobierno y el director de la demarcación de Costas de Málaga, ¿no? Esto ya es una realidad. Empieza el anteproyecto para que en 2 o 3 años, además de este espigón que se va a construir en Malapesquera, tengamos un segundo espigón para proteger el resto de playas, ¿no? Pero los espigones, cuando dice que meter 29 millones, que es como quemar el dinero, a ver, es que tenemos que ser respetuosos, sensibles y conocedores de la materia. Ella de la que habla hablamos. del dinero que se invierte para recuperar las playas cuando viene temporales. Claro, pero es que aquí hay dos opciones. El problema que hemos tenido hasta ahora en la protección de nuestro litoral es que se hacían actuaciones que con el tiempo se han demostrado que no eran beneficiosas, ¿no? Yo estuve en una ponencia precisamente hablando de la situación que tenemos en nuestras playas, y fijaros cómo la construcción de pantanos en los años 40, 50 y 60 han servido o han perjudicado a nuestro litoral, y lo explicaban los técnicos medioambientales y los expertos en la materia, porque los sedimentos que arrastran los ríos, que son los que se depositan en el litoral, que sirven para proteger las playas, pues al haber un pantano esos sedimentos dejaron de depositarse porque se quedaban en el propio pantano, ¿no? Y muchas de nuestras playas perdieron estabilidad. Eso le sumas los daños ocasionados por el cambio climático, los temporales, etcétera, etcétera, pues generan un problema en el medio y largo plazo. Antiguamente, cuando se quitó los espigones, también es cierto que cada año pues se reponían con un barco que venía, que recordarán los vecinos que era como una especie de aspiradora. Ponía la aspiradora en el fondo marino y echaban la arena en la playa. 10 años después se dieron cuenta los técnicos que lo que hacían era acabar con la biodiversidad y con la vida marítima de esos entornos, ¿no? Porque era un elemento muy duro con el medio marítimo, ¿no? Y a lo largo de los años hemos ido aprendiendo una serie de cosas que nos están ayudando, ese conocimiento, a que cuando hagamos alguna actuación en un medio natural, la hagamos con respeto a la biodiversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de que las actuaciones que hagamos se mantengan en el tiempo. Y digo esto porque me decía alguien este verano, la playa de la Yuca está llena de piedras, no se puede andar, por favor, que venga y quite las piedras. Si quitamos las piedras de determinadas playas, de determinadas calas, corremos el riesgo de que en el primer temporal que venga, pues se acabe llevando toda la arena y finalmente nos quedemos sin playa. Es algo parecido a lo que ha pasado en la playa de Torrevigía, que una actuación humana mal hecha ha ocasionado que perdamos una de las playas más bonitas que tenemos en la ciudad, ¿no? Por eso cualquier tipo de actuación tiene que ser rigurosa, sensible y acorde a los parámetros que te marcan los técnicos de medio ambiente. ¿Quiere esto decir que para poner en marcha un espigón pues necesita de un estudio de impacto ambiental, de un estudio de cómo afecta al medio marítimo, de cuáles son las medidas y mejoras que se tienen que hacer para no distorsionar el normal, la normal dinámica de las corrientes? En fin, son una serie de cosas que es tiempo. Pero mientras se realizan esos estudios, ¿qué hacemos? Dejamos que nuestras playas
no se abran al público o que pierdan arena? Pues no, pues cada año se hace una aportación de arena precisamente mientras se terminan de desarrollar los estudios necesarios para poder acometer esas obras de infraestructura, ¿no? Esa es la realidad de por qué están tardando tanto, ¿no? Yo también a veces me desespero porque 4 años para un estudio de impacto ambiental me parece excesivo, pero es lo que dicen los técnicos de medio ambiente que necesitamos, ¿no? Y es verdad que durante mucho tiempo la mano del hombre ha hecho cosas en lugares que estamos viendo que estamos acabando con muchos medios naturales por no hacer las cosas bien, ¿no? Entonces hay una corriente ahora dentro de muchos de los técnicos del Ministerio, no solo en España, en muchos otros lugares, de que cualquier tipo de actuación de la mano del hombre en lugares que están protegidos, que son entornos naturales, tienen que tener una especial sensibilidad para no distorsionar el medio natural y la biodiversidad. Por eso algunas actuaciones tardan un poco más de tiempo. Por eso antes, cuando se hacía una urbanización, pues simplemente se echaba hormigón y ahora se pide estudios hídricos, estudio de impacto ambiental, estudios sobre las especies, pues porque estamos mejorando como sociedad, ¿no? Y porque queremos proteger la biodiversidad y el medio natural, ¿no? Pero mientras tanto, mientras esos estudios requieren tiempo, pues nuestras playas tienen que estar en perfecto estado para el verano. Y habrá que reponer arena. Yo todos los años pido reposición de arena, pero lo que también pido son esos espigones semisumergidos, ¿no? No sé si lo he explicado bien. Sí, yo me he enterado perfectamente, pero yo siempre voy a lo concreto. ¿Para el año que viene vamos a tener los espigones, sí, alcalde? Sí, el dique Sento Malapesquera seguro. El otro de Santa Ana, que ya está en fase de anteproyecto, pues 3-4 años no hay quien se los quite, ¿eh? Ojalá sean 2. Pero por lo menos vamos a tener uno. Sí, y que vamos algo va a salvar. Nuestras playas, definitivamente, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues esa es la noticia, que vamos a tener espigones para el año que viene, y es verdad que es que dice que las cosas de Palacio van despacio, pero es que algunas veces no van despacio, van ya a cámara lenta, y claro, los vecinos se desesperan porque nunca no ven llegar las cosas que se necesitan. Claro, pero es que en el medio natural hemos aprendido a lo largo de los años de que tenemos que ser mucho más sensibles de lo que éramos antes, ¿no? Antes salvajes, regenerábamos una playa metiendo una aspiradora en el fondo del mar, ¿no? Y nos llevábamos de la posidonia, de especies marinas, todo, y aparecía allí en la orilla y no pasaba nada. Ahora nos hemos dado cuenta que... Pero es que ocurre igual, me acuerdo, con el control de plagas, ¿no? Sí. El control de plaga, pues antes se utilizaban unos productos que acababa con cualquier bicho viviente. Y ya no se puede. Ya no se puede. Claro. Ahora hay que adaptar esos productos para que las especies que tenemos que eliminar sufran lo menos posible, para que no afecte a otras especies, para que encima esos venenos no caigan a los acuíferos, en fin. Hemos mejorado como sociedad. Claro. Pero todo eso es a costa de tiempo. Y hay que tener un poquito de paciencia. Totalmente. Que no tenemos paciencia, y yo me incluyo, no tenemos paciencia. Por cierto, hablando de los temas que tienen que ver con la oposición, ya hablábamos la pasada semana del problema que había existido con el concejal Miguel Ángel González, con esta boda que había levantado tanta polémica. Parece que ahora el equipo de gobierno quiere pedir explicaciones al Partido Popular de qué es lo que ha ocurrido concretamente. Bueno, es que yo creo que como alcalde y como equipo de gobierno tenemos que saber qué es lo que ha pasado. Yo lo expliqué la semana pasada, nos parece un asunto muy grave. Nosotros no hemos pronunciado, lo que hemos sabido es todo a través de los medios de comunicación. Un concejal que realiza una boda, que suplanta la delegación del alcalde, donde hay un acta que luego los novios usan para pedir un libro de familia, donde no estaba autorizada la boda, ni se podía haber celebrado, pero que existía ese acta, y donde luego el acta desaparece. En fin, es algo bastante bochornoso, ¿no? Pero esa decisión se ha tomado esta semana, antes no se pensaba... No, nosotros hemos esperado una semana, prudencialmente, a partir de los hechos que hemos tenido conocimiento, ¿no? Y además esas distintas versiones, ¿no?, por parte del Partido Popular, ¿no?, donde el portavoz Juan Antonio Lara decía una cosa y el concejal implicado un día dijo una y al día siguiente dijo otra, totalmente diferente. Nosotros nos quedamos estupefactos y hemos esperado una semana a ver si alguien del Partido Popular decía algo, porque el concejal ha dimitido y poco más o menos me ha recordado al rey con aquello de lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir, ¿no? No ha dado una sola explicación convincente de las razones que le han llevado a dimitir y de los motivos por los que realizó una boda fraudulenta, ¿no? Que no sabemos si era una boda de conveniencia, si era una boda real, si los novios eran amigos, si eran conocidos, si pasaban por allí, si pagaron la tasa económica o no la pagaron. Es que no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que cuando la administración, en este caso, queda dañada su imagen, como ha ocurrido con el Ayuntamiento de Benalmádena, con la alcaldía, creo que cuanto menos merecemos unas explicaciones, ¿no? Y después de esperar una semana a que el Partido Popular dijese algo, a la vista de que no ha dicho nada,
hemos sido nosotros los que le hemos pedido explicaciones, y desde aquí lo digo. El señor Lara parece ser que sabía lo que había ocurrido y sin embargo se calló, o le bastaron las explicaciones que le dio su concejal, y mi pregunta es ¿por qué se calló? Y si en lugar de haber sido un concejal de su grupo, hubiera sido un concejal de otra fuerza política, ¿le hubieran bastado las explicaciones? ¿O hubiera acabado en el juzgado, como suele hacer habitualmente, denunciando por cosas que luego al final acaban archivadas? Es que para algunas cosas es excesivamente riguroso y para otras es lo más flexible del mundo y lo más generoso, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Y eso es lo que le hemos pedido explicaciones. Pero mucho me temo que, al igual que pasó con ese contrato a dedo de la época del último gobierno popular, donde al ayuntamiento le han condenado a pagar 500.000 euros por un contrato que se adjudicó a dedo por parte del anterior gobierno del Partido Popular, y el señor Lara no dio una sola explicación, mucho me temo que en esta ocasión tampoco va a dar una sola explicación. Y yo me pregunto, si estando en la oposición son capaces de hacer eso, si les tocase gestionar un expediente administrativo o un expediente de contratación, ¿qué es lo que no harían? Por lo tanto, el ayuntamiento está esperando esa explicación. Totalmente, totalmente. Yo creo que es razonable. Pero no el ayuntamiento, yo creo que los vecinos y vecinas de Benalmádena nos merecemos, la ciudadanía se merece una explicación por parte del Partido Popular. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque encima cuando ves que al día siguiente dimite el concejal sin ni siquiera estar imputado, que lo que se han abierto son diligencias, ¿no? Yo, si me considero inocente de algo, yo no dimito. Pero no dimito no por... ¿cómo lo diría? No porque no crea en la justicia, no, es que a mí no me han acusado de nada. Pero cuando un señor dimite antes de que lo acusen de algo, ¿no? Y encima no da una sola explicación, no, esto es una cortina de humo por el buen trabajo que está haciendo el Partido Popular. ¿Cortina de humo de qué? Si estamos hablando que se ha celebrado una boda de una persona que no se podía casar y luego han llevado ese acta para intentar conseguir por la puerta de atrás un libro de familia. ¿A quién se le ocurre falsificar un acta de defunción? ¿Qué interés puede haber detrás de eso, no? O una partida de nacimiento. ¿Qué interés puede haber detrás de eso, de falsificar una partida de nacimiento? Pues esas son las explicaciones que le pedimos a Juan Antonio Lara que dé al resto de la ciudadanía de Benalmádena, ¿no? Y seguimos esperando. Bueno, pues a ver si nos enteramos, a ver qué es lo que pasó con esta boda. Estamos llegando al final del programa, alcalde, pero tenía un temilla que me parece de interés y que por lo tanto no quiero que se me quede en el tintero, que tiene que ver con educación y con esa comisión, la reunión que se ha mantenido por el absentismo escolar, algo que se hace al principio de todas las temporadas de colegio. Bueno, la comisión de absentismo hemos realizado balance esta semana, como se hace siempre al inicio de curso, sobre el curso anterior, ¿no? Y es una comisión muy interesante porque nos permite no solo saber el número de asentistas que hay en los institutos y en los colegios, sino también las causas que lo motivan, ¿no? Es importante porque como administración tenemos una responsabilidad de detectar determinadas conductas, en este caso asentistas, que esconden pues adicciones, familias desestructuradas, problemas de salud mental, para poder atajarlos y poder prevenir, ¿no? Entre otras cosas porque los jóvenes que se encuentran hoy en nuestro instituto van a ser los ciudadanos del mañana, ¿no? Y una sociedad justa no puede dejar a parte de su población atrás, ¿no? Tenemos que ayudarles, extenderles la mano y si existe un problema poner los mecanismos y los recursos apropiados para evitar esas conductas asentistas y darle la oportunidad a los jóvenes de que se estudien y se formen. Estamos en una sociedad donde nuestros jóvenes tienen el mayor número de oportunidades que han tenido nunca, pero les falta la motivación para aprovechar esas oportunidades y desde la administración tenemos que ayudarles, ¿no? A que no pierdan ninguna sola de esas oportunidades, que estudien, que se formen, que se cualifiquen en cualquier oficio y que sean capaces de aportar a la sociedad mucho más de lo que estamos aportando nosotros, ¿no? Que si nosotros les dejamos un mundo, que ellos sean capaces de dejar un mundo mejor a sus hijos del que nosotros le dejamos a ellos, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo principal de este tipo de comisión, ¿no? Al detectar estas conductas y tratar de poner orden en situaciones, como he dicho, que son complejas, ¿no? Decía que este año pasado hemos detectado 14 conductas asentistas y sí nos ha llamado la atención que 7 de ellas, casi la mitad, se producen en un instituto en concreto, ¿no? Con lo cual habrá que... 14, o sea que está muy bien, ¿no? Sí, Benalmádena no es uno de los municipios donde más porcentaje asentista hay, ¿no? El año pasado creo recordar que fueron bastantes más, ¿eh? No, bueno, porque hay algunas que no se terminan de declarar como asentistas porque se puede corregir la conducta y porque al final han sido momentos determinados, pero en este caso han sido 14 durante todo el
el año pasado, ¿no? Y estamos en una media por debajo de la provincia de Málaga, sensiblemente superior a la que tuvimos el año anterior en Benalmádena, ¿no? Y sí llama la atención que el 50% es en uno de los centros educativos, ¿no? Habrá que investigar las causas por las que ocurre eso, ¿no? En fin, Ana, pues lo que te comentaba. Ahora, después de haber mantenido esa reunión, lo que hay que hacer es ver por qué se provocan en ese instituto. Sí, precisamente ahora las comisiones empezarán a trabajar en esa comisión. Además están relacionados o estamos reunidos tanto la policía local como la unidad de tratamiento familiar de la Delegación de Servicios Sociales. Como, mira, es más fácil quitarle el volumen. Sí, y terminamos antes. Es que yo creo que es urgente, ¿eh? Sí, vamos a terminar prontito. Vamos a terminar porque si no, es urgente. Desde luego, desde luego. Y están representados todos los estamentos de la Administración Pública, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Benalmádena, como las AMPA y los equipos docentes de los institutos y colegios de Benalmádena, ¿no? Bueno, pues ya sí, damos por concluido el programa porque hemos llegado al final del tiempo que tenemos estipulado. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Una semana más y supongo que esta semana que viene será igual de entretenida. Sí. Ahora tenemos unos días muy intensos, de mucha actividad y además que están saliendo muchos proyectos que ha costado sacar adelante, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a estar bastante ocupados, ¿no? Pues que sea una semana fructífera como ha sido la de Muchas gracias, Ana. Y a ustedes ya lo saben, la semana que viene volvemos a estar aquí con ustedes y les reitero, si tienen alguna pregunta, por favor, nos la mandan al teléfono que ponemos impreso en la pantalla para que ustedes también puedan ser atendidos por el alcalde, que a buen seguro les responderá a todas las inquietudes que tengan. La semana que viene volvemos a vernos aquí el próximo sábado por la noche. Que sean muy felices. Buenas noches.